Hola a todos, vamos a tener un 4 a la N diferente. Vamos a hablar de corrupción. Corrupción en el país, corrupción en regiones, corrupción en el gobierno regional de Ica en particular, porque la semana pasada, digamos, saltó el chupo, reventó el chupo, ¿no? El gobernador que me sucedió, Javier Gallegos, después de una gestión súper comentada y controvertida, se escapó de la justicia, ¿no? Como estamos viendo últimamente, repetidamente, un grupo de fiscales acompañados por policías a las 2 de la mañana van a la casa del ex gobernador y ya no estaba, y con orden de detención. ¿Por qué? Porque supuestamente participaba como líder de una banda, de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de los brevetes. Mismo dinámicos del centro de Junín de Vladimir Cerrón, bueno, eso ocurría en Ica. Previamente circularon unos audios atroces donde claramente se notaba que en el Hospital Regional de Ica se vendían los puestos de trabajo, técnicos de enfermería, y ahí estaban, las negociaciones salían en estos audios, ¿no? También, Instituto de Prensa y Sociedad, con su centro Liber, denunció en su momento el soborno a cerca de 90 periodistas iqueños para hablar en favor de la gestión de Gallegos y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo no hablar de corrupción en Ica como un modelo de lo que se repite en todo el Perú, la verdad, incluso en Lima, hay que decirlo? Entonces, hemos organizado este 4 a la N con Rosana Vera. Rosana fue directora regional de transportes. Ella se compró el pleito de la mafia de los brevetes y dominó la situación. Ella erradicó la corrupción en emisión de licencias de conducir, se enfrentó a congresistas y por supuesto a periodistas y a autoridades, incluso al sistema de justicia, y de eso vamos a hablar. Y ella salió, por supuesto, con la nueva gestión después de ella, después de nosotros, y volvió la mafia, digamos, ¿no? Está también con nosotros Luis Rodríguez Soto, él fue administrador de la Dirección Regional de Salud de Ica. La corrupción en salud es atroz en todo el Perú, en salud pública, y gracias a la participación de algunos gerentes públicos de Servir, a quien estaré eternamente agradecido, dominaron también la mafia de la salud y se mejoró significativamente la atención en los hospitales. Y finalmente Gastón Medina, que es un periodista iqueño, que todos lo conocemos. Él vive combatiendo la corrupción, denunciando la corrupción, y al igual que nosotros tres, recibe muchas denuncias de parte de la corrupción. Entonces, de eso queremos hablar hoy día. Es un cáncer que nos está matando a los peruanos y que en el caso de Ica se ha dado a conocer la semana pasada. Quizás quisiera empezar por Gastón Medina, que es el que desde el lado periodístico más ha ayudado a revelar la corrupción en la gestión de Javier Gallegos y en general todas las gestiones regionales. ¿Qué pasó, Gastón, y qué podemos comentar al respecto? Bueno, buenas noches, ¿no? La noticia en Ica básicamente no fue el allanamiento a la casa de Gallegos, sino cómo se enteró Gallegos y su cúpula, cómo se enteraron ellos de que iba a haber un allanamiento, ¿no? Curiosamente la cúpula y Gallegos, nadie durmió ese día en su casa. Entonces, lo que está pasando en Ica con Gallegos es lo que está pasando en Ancash con Álvarez, ¿no? Y creo que al margen de todo el desembolso económico que ha habido en esta etapa por el tema de la pandemia y todo lo que se ha cometido en corrupción ahí, yo creo que el mayor daño que le ha hecho a Gallegos y que deja lamentablemente ahí que en ese tema es que él corrompió el Poder Judicial, donde esposas, hermanos y familiares de jueces trabajando en el gobierno regional
igualmente el Ministerio Público y también la policía. Y por supuesto, también como ocurrió en Ancash, los periodistas que fueron detenidos allá, igualmente acá también hay una investigación que la está haciendo a raíz de lo que hizo el Centro Liber de IPIS, el Procurador Público del Estado peruano, en donde tengo entendido que la Fiscalía en Ica está investigando este tema como una organización criminal, ¿no? Entonces, lamentablemente, últimamente se está viendo que ya la política se está tornando prácticamente un tema penal, ¿no? Un tema de delitos penales que se acumula constantemente. Y esto, reitero, como tú lo acabas de mencionar también, Fernando, es una réplica de lo que pasó también con Vladimir Cerrón, lo que pasó también en Cajamarca en su momento, y creo que es el momento de articular ya una política de Estado para poder enfrentar justamente este tema, ¿no? Muchas gracias. Rosana, tú combatiste la mafia de los brevetes, ¿no? Gallegos está siendo perseguido hoy día precisamente por haber revivido la mafia de los brevetes. ¿Cómo es esa mafia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros cuando ingresamos a transporte, ya lo visoramos esto y encontramos una dirección regional pues totalmente cuestionada, como que ellos sabemos nosotros, estamos pendientes de lo que sucede en diferentes direcciones, ¿no? Instituciones del Estado. Pero en transporte se vivía la mafia latente porque se decía que había que entregarle un dinero mensual al gobernador. Al tercer día que yo ingreso, lamentablemente me entero de esto, porque como comprenderá, ingeniero, hasta ahora guardaré de recuerdo toda esta documentación, que también en su momento lo presenté, actas adulteradas a mano. O sea, habían acondicionado un circuito donde realmente estaba preparado, pero para ir a hacer la pantalla de un examen de manejo donde nunca rendían examen de manejo, donde se traficaban. Y nosotros hicimos todas estas denuncias en su momento a la Divingri. Tengo cantidad de documentación. Hemos trabajado de la mano con personas que pues querían, que han estado relegados, porque en el transporte el 100% de funcionarios públicos no está inmerso. Así es. Se queda un 10%, un 20% que en realidad se pone la camiseta aquí en su institución. Y a ellos nosotros tuvimos de que atraerlos, presentarle el trabajo que queríamos de manera pues oportuno, eficiente y sobre todo de una manera correcta, ¿no? Para la población. Entonces teníamos como prueba de cómo se manejaban, cómo adulteraban, cómo esta mafia se movía al interior, ¿no? Y lo más grave era que mensualmente había que darle una bolsa al número 1, y el número 1 se referían al gobernador de ese entonces. Todo eso nosotros lo denunciamos en su oportunidad. Cuando veo que Gastón Medina hace pues estas denuncias y también sé que ha sido víctima de muchas agresiones verbales, denuncias, represalias y todo. Te puedo decir, ingeniero, que yo he salido con 48 denuncias penales. He tenido 54, salí con 48. Eso yo quiero que escuchen los televidentes. El que combate la corrupción termina denunciado por los corruptos. Entonces, el tener denuncias ya no es una referencia válida para juzgar la moral de una persona. Quería nomás aclarar eso porque yo también recibí 60 denuncias y todos tenemos denuncias por haber combatido la corrupción, ¿no? Entonces, eso denota que la Fiscalía es muy permisiva frente a los corruptos porque les da espacio para las denuncias absolutamente maliciosas e infundadas, ¿no? Pero sigue. Lo que sucede es que de las personas ya estigmatizan, ¿no? Yo he visto cuando se han sentado políticos en el canal de Gastón y pues muy empavonados decían, no tengo ninguna denuncia, pero tremendo rabo de paja que tenían, pues, ¿no? Entonces, ellos en esta oportunidad última que ha habido de elecciones, el pueblo les ha demostrado que ya despertaron, que quieren una región, que quieren una provincia limpia de estos corruptos, de esta gente que le hace daño, de esta lacra que tanto se ha apoderado en las instituciones y que
somos permisibles a veces. Y también hago un llamado a los mismos usuarios, porque también les gusta. El corrupto no solamente es el que recibe, ¿no? Sino que también el que ofrece, el que da, el corruptor. Entonces es una cadena. Nosotros cuando entregábamos las licencias al día lo decíamos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para que le cortemos la posibilidad a los corruptos de decirles, mira, yo te ofrezco la licencia en una semana, en 3, 4 días, pero dame tanto. Entonces nosotros lo entregábamos al día. Si tú ibas correctamente, te preparabas, dabas tu examen de manejo, en el día obtenías tu licencia, ¿no? Cosa que ahora pues no se está haciendo, se entrega después de 1 mes, 2 meses, ¿no? Y con previos pagos. Bueno, pero ahí están las consecuencias. Bueno, el otro sector que me generó una experiencia apasionante fue salud. Aunque parezca mentira, en salud hay mucha corrupción, ¿no? Cuando uno piensa en un médico, una enfermera, uno dice imposible, ¿no? Imposible que haya corrupción. Bueno, uno se equivoca cuando piensa en esos términos. En salud hay mucha corrupción, en Lima, en Ica, en Huancayo, en todo el Perú, ¿no? Y realmente hay organizaciones mafiosas también, ¿no? Así como la mafia de transporte está articulada con la policía, con la fiscalía, con la prensa. En salud es parecido, ¿no? Y nosotros vimos que el Colegio Médico de Ica defendía lo indefendible, ¿no? Médicos que abandonaban hospitales y cobraban como si hubieran trabajado y por supuesto desatendiendo cruelmente a los pacientes. Todo el tema de la sustracción subrepticia de medicamentos de la farmacia que se encontraban en las farmacias del frente, el malograr equipos para forzar las atenciones en clínicas privadas. Pero bueno, en Ica, Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, fue determinante para mi gestión y yo quiero agradecer a Luis Rodríguez Soto su presencia acá. Él es gerente público de Servir, él trabajó en la Dirección Regional de Salud y él trabajó con la doctora Diana Bolívar Jo en el combate contra esta lacra que es la corrupción en salud. Cuéntanos, Luis, cómo lo hicieron y qué consecuencias has tenido. Así es, ingeniero. Buenas noches con usted y con todos los presentes. En realidad, el tema de salud es un tema complejo, al igual que los demás sectores, pero para mí, en lo personal, es muy denigrante, ¿no? Por lo mismo que usted menciona, ¿no? El tema del sector salud está de por medio de la vida, ¿no? Cuando un paciente o un ciudadano llega a un hospital es porque ya está mal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que encontramos fueron muchos problemas, ¿no? El tema de los médicos que llegaban, marcaban y salían, ¿no? Y no atendían adecuadamente a los ciudadanos, ¿no? Atendían en clínicas particulares, ¿no? Eso en particular nos trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque, y una de las personas que mayor denuncias tuvo a raíz de esto, bueno, en primer lugar, hubo un primer equipo que llegó al gobierno regional de Ica, que fue a la Direza, sí. Y luego se replicó en todos los demás hospitales, claro, ¿verdad? Claro. Equipos de gerentes públicos, pero quienes tuvieron mayores problemas fueron los directores de los hospitales, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la doctora Diana Bolívar, en ese sentido, pues fue igual que la licenciada, fue una de las que tuvo mayores denuncias, claro, a la hora de terminar la gestión, claro, ¿no? Entonces, no fue un trabajo para nada fácil, ¿no? Tuvimos en contra al Colegio Médico, aparte de la prensa, la Federación Médica, los mismos trabajadores de los hospitales, a quienes se les cortó varios tipos de gollerías, ¿no? El tema del ingreso del personal, el tema de las sanciones, el tema de los PAC, por ejemplo, de las Secretarías Técnicas. Se acuerda también, claro, que en su gobierno, por ejemplo, se implementó, ningún trabajador, por más denuncia que tuviera, era sancionado, ¿no? Entonces, este procedimiento, a través del liderazgo suyo, lo que se hizo fue centralizar y hacer un seguimiento a todas las denuncias que tenían los trabajadores para que finalmente, de manera objetiva, obviamente, sean sancionados o no, ¿no es cierto? Y sigan el conducto regular. Entonces, hubo una serie de cosas y de problemas que tuvimos que no fueron para nada, fue fuerte. El trabajo, todas las semanas teníamos problemas, teníamos a los sindicatos encima nuestros, pidiendo las cabezas de nosotros mismos, a usted y a toda la población. Entonces, el trabajo fue fuerte en todo momento y era... Sin embargo, se eliminaron las colas.
y mejoró Sin mucho embargo, la atención. se hizo todo el trabajo que Claro. se hizo porque finalmente el personal que también llegó estaba comprometido con los ideales y con las ideas que usted tenía como gobernador regional, ¿no? Yo lo que quiero transmitir es que efectivamente es una lucha bien dura, ¿no? Porque uno resulta denunciado, pero masivamente denunciado, y en regiones y seguramente en Lima también estamos aprendiendo, y gracias a las revelaciones de Gastón, digamos, la prensa es sobornable, ¿no? Y cuando 90 periodistas transmiten la misma mentira, bueno, podría parecer verdad, ¿no? Entonces uno termina siendo el corrupto, ¿no? Yo recuerdo el pare que le hiciste al ex congresista César Segura, amigo mío, ¿no? Que quería un brevete para su hija sin dar examen, ¿no? No había dado examen, ¿no? Resulta que yo era el corrupto y Rosana también, ¿no? Entonces, así es esta lucha contra la corrupción, y por eso yo valoro tanto la labor del periodismo que desenmascara esta patética práctica peruana. ¿Cómo te va con las querellas, las denuncias por opinar y revelar la verdad? Antes de tocar el tema, ya que ha tocado el tema de salud, el tema de salud es realmente vergonzoso. Nosotros hace 1 año y medio presentamos un audio de la venta de plazas en salud, y recién el día miércoles, ante la persona que estaba acusada del audio, ante el escándalo que ha habido con el allanamiento de la casa de Javier Gallegos, y que ahora todo el sector de trabajadores de Gallegos están asustados, la trabajadora ya se presentó al Poder Judicial, se ha acogido a la terminación temprana del proceso y le han dado 3 años y pico y le han dado libertad. ¿Y ella qué ha ocurrido? Ella no ha echado a nadie, ella se ha autoinculpado de todo, porque a raíz del tema de Gallegos todos se han asustado. ¿Y cómo no asustarse? Los directores de los hospitales que vivían en la casa de su mamá, que uno fue consejero en tu época, termina con una casa de 2 lotes y de 5 pisos, con 2 autos. Entonces, y que es ahorita alcalde provincial en Palpa, que es Javier Graos, ¿no? Entonces, llama a suspicacia como de repente, ¿no? De una forma repentina, se comienzan a hacer de propiedades, y eso evidentemente pues nos llama a prestar atención a lo que está ocurriendo ahí, porque en la época de salud, que ha habido mucho dinero por el tema de la pandemia, por ejemplo, un caso, ¿no? En Pisco compraron un tomógrafo a 2.200.000. Lo compró una empresa privada. Y ese mismo tomógrafo, en la misma tienda, el mismo vendedor, lo compraron en el Hospital Socorro a 3,5 millones de soles. Por ejemplo, eso es una de las tantas cosas que han ocurrido en el tema de la pandemia. Tengo curiosidad, ¿cómo descubres eso? Me parece impresionante que seas capaz de descubrir esa corruptela. Porque me entero por Pisco, por un amigo en Pisco, me dice, oye, han comprado aquí el mismo tomógrafo que es el mismo de ICA. Y el que hizo la negociación del tomógrafo, que estaba ofreciendo el tomógrafo a otro precio, pero la Plus Petro, como tienen dinero, dijeron, no, un momentito, yo también hago mi cotización, y compraron el tomógrafo en 2,5 millones. Entonces ahí viene la información primera, y cuando me entero de la compra del tomógrafo de 3,5 millones, dije, increíble. Esto motivó también de que sea un informe de la Contraloría, que comenzaron a investigar el tema, no sé en qué ha terminado hasta ahora, pero por lo menos ha empezado. Entonces, así hay una serie de investigaciones que tengo entendido también, así como ha ocurrido el allanamiento a la Casa de Gallegos por el tema de los brevetes, de repente de aquí a unos 20 o 30 días más, al parecer también van a incursionar en el tema de toda la gente que trabajó en el tema de salud, ¿no? Vamos a hacer un corte y seguimos con la tertulia. Seguimos, muchas gracias. Rosana, ¿qué tipo de denuncias y qué tipo de riesgos asume uno en la Dirección de Transportes cuando enfrentas esta mafia? Bueno, ingeniero, cuando uno se come el pleito, pues yo he tenido, aparte de las denuncias, amenazas. Me dejaron en la puerta de transporte una corona fúnebre con un cartel. Y muchas otras amenazas más. Me acuerdo que en Chincha también me dejaron una especie
de una dinamita, ¿no? Todos fueron denunciados, pero ahí quedaron. La policía cuando quiere investigar algo va a fondo, pero cuando no, no, ahí se quedó. Aparte de ello, 73 frases lesivas, ¿no? Que denigran a la mujer. Hay que enfrentarse a una mafia y también a todo un aparato que administra justicia. ¿Por qué le digo? Porque cualquiera te puede denunciar. Por ejemplo, yo he tenido denuncias por crimen organizado. 6 años investigada y recién el año pasado acaban de ya pues de tantas que a veces se han apelado. ¿Quién te denuncia por crimen organizado? A mí me denuncian las personas que fueron destituidas, claro, ¿no? En represalia a ello, ¿no? Y fueron destituidas, ahora tengo que aclarar. Ahí es donde yo cuestiono la labor de fiscalía, ¿no? ¿Cómo es posible que un fiscal acoja con seriedad, ¿no?, la denuncia por crimen organizado de un criminal, ¿no? De un criminal, de una persona que claramente ha participado en la mafia, porque las destituciones no son pues decisiones arbitrarias de la autoridad de trabajo, ¿no? En este caso de transportes. Eso recurre hasta el Tribunal de Servir, después nos vas a explicar, y nosotros hemos sido exitosos en la mayoría de las sanciones, pero en algunas no se pudo probar. En el caso de Javier Grados, claramente era uno de los tantos médicos que abandonaban el hospital, ¿no? Y las enfermeras daban cuenta de que recurrentemente se escapaba. Y sin embargo consiguió de un amigo médico un certificado de salud para justificar el abandono por cuestiones de salud, ¿no? O sea, mañoso también es. Sin embargo, él volvió a la dirección regional, dirección del hospital regional de Ica con Gallegos. O sea, claramente estamos hablando de reclutamiento de personas no idóneas, ¿no? Por decirlo mejor, ¿no? Pero bueno, sigue, Rosana. Sí. En este caso, después, como le comento, de crimen organizado que fue archivada después de 7 veces que apelan, o sea, apelan. En la destitución, quiero aclarar, porque siempre en ICA se cuestiona eso, fueron destituidos aquellas personas de que falsificaron boletas de salida al hospital, inclusive autogeneradores que otorgan para poder, en los números de atención, también con nombres de médicos que ya habían fallecido y todo eso. Entonces se hizo un PAT. Como usted dice, vino a Lima, el Servir reafirmó y todo eso, ¿no? O confirmó, mejor dicho. Entonces, por ello fue que se le destituyó, y en represalia de eso, pues tendría pues yo alrededor de 54 denuncias, y ya en la actualidad tengo 12 todavía, me quedan la de lavado de activos. Es increíble, ¿no? Y esto pues me ha perjudicado enormemente, ¿no? Pero de esta manera quiero yo dar este mensaje a los jóvenes, ¿no? Que tenemos que enfrentar a esta mafia que sí quieren a su país, que sí quieren un país distinto, pues tienen que asumir, porque hay mucha gente que ya no quiere ser funcionario público, porque dicen, no, mira cuántas denuncias. Entonces hay gente pues de que le teme a las denuncias, ¿no? Y al escándalo que ocasiona. Luis, y en Servir, ¿los preparan para enfrentar este tipo de consecuencias? ¿Los defiende Servir? Hay una ley que a mí me parecía, es una ley rara, pero dadas las circunstancias me llegó a parecer justa. Claro que me convenía a mí, ¿no? Que cuando un funcionario es denunciado, el Estado cubre los costos de la defensa. Eso sí. Bueno, correcto. Desde que yo salí, no me han cubierto un centavo, ¿no? Gallegos no le dio la gana de honrar eso. O sea, la verdad que es una cosa lírica. Pero, ¿cómo se preparan ustedes, los gerentes públicos de Servir, para enfrentar todas estas retaliaciones, estas represalias, estas denuncias absolutamente maliciosas e infundadas? Bueno, en particular, cada funcionario se prepara de acuerdo a sus carreras y a sus ideales, pero lo que hace Servir es reclutar. Hubo un reclutamiento a raíz de la aprobación de la nueva ley del servicio civil, en la cual se contemplaba el hecho de crear un cuerpo de gerentes públicos, ¿no? ¿Y esto por qué se crea? Se crea porque la ley que sale no era de manera directa, o sea, era provisional. Cada gobernador elegía y decide si quería gerentes públicos o que quería pasar a la nueva ley, ¿no?
Entonces, como hubo un tránsito, crean al cuerpo de gerentes públicos y generan concursos a nivel nacional para varios tipos de cargos, ¿no? De administradores, de logísticos, ¿no? Y en ese contexto hubo concursos a nivel nacional, ¿no? De manera meritocrática, que fueron primero en 3 regiones, fueron en Chiclayo, en el norte, fueron en Lima y en Arequipa, ¿no? Producto de ello, las personas que ya estaban al final vinieron a Lima y aquí finalmente ingresaban un grupo de gerentes públicos, ¿no? Que luego eran puestos a disposición de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Y en ese contexto, la preparación, bueno, ha habido un periodo de inducción también, ¿no? Pero lo que evaluaban no solamente servir es el tema del conocimiento, de que por sí todos los que participaban lo tenían, ¿no? Unos más, otros menos, pero el tema que tenían ellos como evaluación y tienen ahora, fue en ese tiempo, por ejemplo, hay una técnica del Assessment Center, que en ese tiempo lo aplicaron, ¿no? Y que buscaban en el personal, en los gerentes públicos que iban a asumir, que tengan competencias, aparte del conocimiento, que tengan competencias, ¿no? Por ejemplo, el tema del liderazgo, el trabajo bajo presión, ¿no? Y otras cosas más que hacían y complementaban un perfil un poco más enriquecedor, ¿no? Entonces, eso sumado a toda la experiencia que ya se tenía y a la trayectoria, creo que ha hecho un juego de cosas que finalmente han producido que las gestiones tengan un mejor nivel, ¿no? Bueno, sin embargo, es optativo, ¿no? Para cada Sí. gobernador regional y alcalde y seguramente ministerio y demás, Sí. recurrir a servir. Eso a mí me parece una expresión de debilidad muy grande, ¿no? A ti te consta, nosotros no nos conocíamos, ¿no? Yo no conocía a la doctora Bolívar, no conocía a ninguno de los gerentes públicos, pero simplemente era pues meritocracia, profesionalismo, idoneidad, y la verdad que el tiempo nos dio la razón. Más aún, ¿no? Parte significativa del sueldo de ustedes lo paga el MEF, Así es. no lo paga la región, o sea, la región ahorra cuando trabaja con gerentes públicos de servir. Y sin embargo, vienen estos gobernadores, tipo gallegos, y destituye. ¿Cómo fue la destitución de ustedes? ¿Recibieron una orden de salir? Ya en el fregor de la campaña política del ingeniero, parte de la campaña hubo una propuesta de parte de él que iba a sacar a los gerentes Sí, públicos, pues, ¿no? claro. Por eso es que en su gran mayoría Claro. hubo renuncias, ¿no? De manera voluntaria, claro. porque decidimos ponernos a salvaguarda, ¿no? Yo fui a saludar a Gallegos, aunque parezca mentira, su triunfo electoral. Y yo fui a su casa, ¿no? Y de saque, sin ton ni son, yo solo estaba felicitándolo, iba a hacer un saludo de 2 minutos. Me dijo, por si acaso voy a cambiar a todos los funcionarios. Ah, bueno, usted por supuesto es autónomo, pero se está perdiendo un montón de gerentes muy calificados, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, a Rosana en la dirección de transportes, a todo el equipo de Servir que estaba en salud, de Néstor Mendoza que estaba en agricultura haciendo la hermandad con Huancavelica. Pero no, de saque, los voy a votar y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero esa labor tuya, Gastón, es muy valiosa. Yo quiero que sepas que es muy valiosa y la seguimos. Ahora es fácil seguir, ¿no? Por los medios digitales. Pero qué difícil en un entorno donde, según IPIS, hay 90 periodistas sobornados y claramente juegan en tu contra y, por supuesto, ensalzan la labor del gobernador y crean estas historias absolutamente inverosímiles donde yo estoy complotando por la vacancia de Hurtado junto con Gallegos, ¿no? Una persona que no tiene la más mínima vinculación conmigo, al contrario, somos mutuamente repelentes, ¿no? Pero todo eso construye la prensa iqueña en este momento, ¿no? ¿Cómo se hace periodismo con 90 sobornados? Bueno, es muy duro, ¿no? Porque además te amenazan, estoy en la calle, la vez pasada me crucé con una periodista del entorno, insultándome, yo estaba con mi familia,
Entonces es bastante duro y me ha hecho acordar que un amigo me llamó hace una semana y me dice, oye Gastón, puse tu nombre en Google y me apareció que eras complotador, un poco más eras Jack el Destripador. Sí. Y es porque justamente todas esas historias que se crean con tal de eliminar a la persona que hace estos actos de denuncia, ¿no? En la época de Gallegos, recordando lo que ha dicho Rosana, me pintaron la puerta del canal de color rojo, me dejaron excremento en la puerta del canal, me dejaron balas, y luego después me matan a un animalito en la puerta del canal y luego mandan el video cómo lo mataron, así vas a morir. Y luego también explotaron una dinamita en la puerta del canal. Entonces, estos dos últimos casos del animalito y de la dinamita, salió un señor que me llama por teléfono, que había sido contratado para matarme a mí y matar a la vicegobernadora, diciendo que esos actos de matarme a mí, del animalito, la dinamita puesta en el canal, los había mandado a hacer Carlos Segarra, el siniestro y oscuro asesor de Roque Hurtado hasta la actualidad, que aparentemente, y que por cierto muy suelto de huesos, publicó hace un mes en su Facebook que había recibido un curso de hacer psicosociales, ¿no? Entonces, enfrentar ese tipo de cosas es muy duro, es muy difícil, pero sin embargo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que comprarse finalmente el pleito y lo hacemos. Y lo hacemos con la convicción y con la seguridad de lo que estamos haciendo, y por eso cuando ocurrió el allanamiento a la Casa de Gallegos, mucha gente nos llamó por teléfono, yo me quedaba sorprendido y me decía, Gastón, tu lucha está empezando a dar resultados, ¿no? Entonces, esa es la pequeña satisfacción que uno finalmente tiene de la labor que deberíamos hacer, la verdad, todos, porque es una lucha que tenemos que hacer constante. Y hace un momento me decías con respecto a las denuncias penales. Yo hace 2 años aproximadamente denuncié de que había una banda organizada, manejada por gallegos. En esa vez me llegaron 93 cartas notariales de sus gerentes y de todos. Y además me denunció penalmente, porque decíamos que había un contacto en la Corte, me llegó una denuncia penal por parte del presidente de la Corte que yo pido por favor a la Junta Nacional de Justicia que vea mi caso, porque también le he presentado esta queja con respecto a esto que me está pasando, que me ordenaron un mandato de detención, yo he tenido que estar escondido en el canal, en fin, sucedió una cosa, y me mandaron mandato de detención en plena campaña electoral, porque querían sacarme de la campaña, así que lo único que hice fue atrincherarme en el canal, quedarme en el canal, y finalmente desde ahí seguir mis programas haciéndola para seguir combatiendo esta corrupción, ¿no? Rosana, volviendo al tema de transportes, ¿por qué logramos, en realidad logramos es treparme yo al tren, pero cómo lograste realmente mejorar tan significativamente la atención en transportes? Y me consta, entregando brevetes en el mismo día del último examen. ¿Por qué no se logra eso de manera, digamos, transversal en todo el Perú? Claramente sí se podía brindar un buen servicio a la ciudadanía. ¿Cómo es el procedimiento de entrega de brevetes? Simplemente tener la voluntad, un compromiso que asumes de manera eficiente, transparente, honesto, porque somos servidores públicos, por amor a la tierra que te vio nacer. Entonces tienes que ser, solamente tener esa decisión firme. Y desde el primer día que usted me presentó mi acuerdo a transporte, fui muy clara. Le dije que venía a hacer una labor honesta y que hasta aquí se acabó el recreo para ustedes. Creo que fui cuestionada todavía por haber dado ese mensaje tan duro, pero tú a la corrupción no le puedes ir pues con cosas de medias tintas, claro. No, tú tienes que irle con todo, tienes que ponerle la cara, el pecho y decirle acá vamos a hacer esta gestión. Nosotros teníamos serios problemas también, ingeniero, nos hacían boicot, cortaban la luz, las máquinas que no funcionaban para la emisión de las licencias y tantas cosas. Pero con un grupo de personas, porque no lo hice sola, estaba Gladys Sarmiento, que fue la jefa de licencias, Humberto Herrera, que mucho me apoyó en transporte, que son gente honesta, entonces, y un equipo más de jóvenes que trabajaron duro para poder hacer toda esta gestión de lucha contra la corrupción. Y se puede, porque los mismos trabajadores que estaban inmersos, que nosotros sabemos quiénes estaban inmersos en estos actos, ¿qué decían? Nosotros caminamos de acuerdo a la cabeza. Si la cabeza
es derecha, nosotros también. Claro, pues si vamos a tener un director que le gusta también las coimas, que entra al juego, ¿no?, de todos estos actos de corrupción, ellos también felices, ¿no? Y así se pudo lograr hacer una gestión de ese nivel, ¿no? Esta vez también tuve la oportunidad me hicieron una propuesta para poder estar quería también aclarar, en Chincha. Pero por dos motivos no acepté. Una fue porque, como usted dice, ¿no?, a veces los sueldos tienen que ser bien remunerados. ¿Para qué? Para que el funcionario no peque, pues, porque hay mucha gente que en transporte ganaban 800 soles. ¿Y una licencia cuánto está? Entonces no estaban por amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces a mí, yo le dije, vengo a hacer un trabajo casi el mismo que hice en Ica, yo no puedo ganar esta cantidad que me ofrecen, por lo tanto no voy a trabajar. Yo vengo a trabajar, yo no vengo a hacer otras cosas. Y segundo, que el director es la máxima autoridad en una institución, y si yo voy a estar de repente siendo como una mesa de partes, definitivamente eso jamás lo voy a permitir. Después de la gestión que hicimos de convocación de servicio a la población, hemos dejado la valla bien alta, y lo digo, he sido a veces muy humilde en no salir. Yo no salgo a prensa después que dejé el cargo, pero esta vez lo estoy haciendo porque me nace a mí decirlo, que lo que hicimos y a qué se enfrenta uno cuando estás en estos cargos, y que son netamente corruptos, porque de una u otra manera pues se maneja mucho dinero, y si a ti te apasiona eso, estás equivocado. Mejor dedícate a otra cosa y no pues a funcionario público, porque es la vocación de servir al usuario. Buen punto. Yo también trato de decir todas las veces que se pueda, de que hay excelentes peruanos dentro del aparato estatal, en todas las instituciones. Y ahí donde está la corrupción, como en transportes, por ejemplo, donde hay mafias de brevetes, ahí, de alguna manera solapada y digamos, aplanada, escondida, está la integridad. Y eso lo vimos mucho en salud. Y también está el fenómeno que dice Rosana, que gente que estaba siguiendo la moral torcida de sus autoridades cambia para bien. En salud, ya en el segundo bloque vamos a dar a conocer lo que se logró. Eso de eliminar colas, a mí me parece un logro extraordinario, ¿no? Porque colas hay en Lima, colas hay en todo el Perú, y con ojo de ingeniero, que es el mío, o faltaba capacidad de atención o había exceso de demanda. Y bueno, faltaba capacidad de atención. ¿Por qué? Porque los médicos se iban. ¿Cómo va a haber capacidad de atención si gran parte de los médicos salían sin atender? Entonces se formaban las colas, ¿no? Así que en la siguiente ronda, yo quiero que Luis nos explique qué cosa se logró en salud gracias a la disciplina y a la moral que se impuso en esa valiosísima institución. Bueno, estamos hablando de Ica, pero yo quiero pensar en el Perú, ¿no? He llegado yo también a la conclusión de que las generalizaciones le convienen a los corruptos, ¿no? Cuando uno dice hay mucha corrupción, pues los corruptos se frotan las manos porque no hacemos referencia a ellos con nombre y apellido. Por eso he querido tocar el tema de Ica con nombres y apellidos, ¿no? Porque esto que está pasando en Ica está pasando en todo el Perú, ¿no? Empezando por el gobierno central y, por supuesto, siguiendo con los gobiernos municipales, tanto a nivel provincial y local, y, por supuesto, en las instituciones castrenses, policía, poder judicial y demás. Pero en todo se da esto que estamos comentando. Hay corrupción, pero hay integridad. Por alguna razón extraordinaria convive la corrupción con la integridad, o sea, hay esperanza. Y hay esto último que Rosana acaba de decir, que hay la enmienda, ¿no?, de funcionarios que estaban bajo el ámbito de autoridades corruptas, que adoptan una postura íntegra y de corrección, ¿no?
Explícanos, Luis, ¿qué cosa se logró imponiendo el orden, la disciplina y la meritocracia en los hospitales de Ica? ¿Cómo no, ingeniero? Mire, como parte en el sector salud, la demanda de nuestros ciudadanos hacia los servicios de salud es alta, ¿no? En la región Ica y en el país entero, ¿no? Y el tema de la pandemia no ha hecho más que refrendar este tema, ¿no? Entonces, si la demanda era alta, la oferta tenía que ser de la misma talla para poder contrarrestar y atender adecuadamente a nuestros pacientes, ¿no? Y ahí viene un primer punto, que es el que usted mencionaba, ¿no? Si los médicos quienes atendían a los pacientes no daban sus horas completas en los servicios de salud, en los hospitales que les correspondía, entonces ya de por sí teníamos una oferta netamente limitada, ¿no? Y ese primer punto se atacó con el tema de, se hicieron varias gestiones, ¿no? En el tema de los PAC, de los procedimientos administrativos disciplinarios, pero también en el caso de los hospitales, como en el caso del hospital regional, donde estuvo la doctora Diana Bolívar, el servicio de vigilancia, por ejemplo, fue cambiado totalmente, ¿no? Para que este servicio de vigilantes, quienes ya se familiarizaban con los médicos, informen, ¿no? Tampoco les iban a cerrar la puerta y a decir, bueno, simplemente no salen, ¿no? Simplemente informaban y esto era, esta información llegaba finalmente a recursos humanos y empezaba todo el procedimiento administrativo, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, se llegaron a tener sanciones para varios médicos y ahí empezó todo el tema frontal con el colegio médico, ¿no? Y con el gremio, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también lo que nos ayudó muchísimo fue este tema de buenas prácticas, ¿no? El tema de los sistemas informáticos que siempre vienen a ayudar mucho en el tema de gestión pública. Teníamos el problema de las colas, una parte por el tema de que no se ofertaban todas las horas completas de los médicos, pero también era el tema informático, ¿no? Entonces ese tema informático nos ayudó muchísimo a ordenar todo el sistema, no solamente para el tema de las colas, sino también para el tema de los medicamentos, ¿no? Acuérdese que no había un control de lo que ingresaba versus lo que salía. Sí, lo que quiero que se sepa es que el sistema de gestión digital existía. Ah, correcto. Existía y nadie lo usaba. Eso es ¿no? correcto. Como que ahora lo han desactivado también, ¿no? Entonces, claramente, sí, la digitalización ayuda mucho, pero hay que tener pues el propósito de mejorar la atención, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa implementación? Porque fue muy rápida la implementación de los sistemas de gestión hospitalaria automatizados. Bueno, hay que recordar que Ica tiene hospitales nuevos a raíz del terremoto Claro. y estos sistemas informáticos, como usted menciona, ya estaban, ¿no? Entonces, esto tuvo que ver con un tema de decisiones personales y ver qué es lo que tenemos, cuáles son los problemas y como parte de las cosas que nosotros teníamos a la mano para comenzar a implementar cambios, fueron los sistemas informáticos, ¿no? Que no los estaban usando, ¿no? Y eso fue el tema de decisión que finalmente empezó. Pero ahí hay varias aristas, ¿no? Uno era el tema de utilizar los sistemas para el beneficio de los ciudadanos y el otro tema era el tema del control, que era finalmente lo que los funcionarios no querían o que los trabajadores de los hospitales no querían, porque los sistemas informáticos llegan a simplificarnos la vida, pero nos ordenan todo. Entonces, yo ya puedo ejercer como funcionario un mejor control, no solamente para ver qué ingresa y qué sale, o qué bien es el que está siendo mayor demandado, sino también por el tema de las fechas de caducidad para no permitir que ciertos medicamentos se venzan y que no sean utilizados adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, En Ica yo quiero destacar y agradecerles a todos los que colaboraron en mi gestión. No solo se eliminaron las colas, que parece soñado, ¿no es verdad? Que en un hospital público no hayan colas y que haya mucha atención, porque no es que se fueron también, vino mucha gente de Huancavelica, porque se enteraron que en Ica atendían muy rápido, ¿no? Y a nosotros nos mandaron una suerte de espías, podríamos llamarle, donde no creían, ¿no? Y se hacían atender. Y se sorprendían que le daban la cita en el acto, en ese momento, ¿no? Y eso ha sido redactado en casos en la Universidad de Piura, la Universidad del Pacífico, y el BID vino a ver qué cosa había pasado en Ica de positivo. Aparte de eso, que de por sí es un gran logro, en Ica se eliminó el dengue, eso es lo que la gente se olvida. Y eso se hizo entre educación y salud.
involucramos a los estudiantes escolares en la tapada de tachos y toda la lucha contra el dengue, y no hubo dengue 2018-2019. Y nuevamente, ¿no? Gallegos, ¿cómo es la corrupción? Suelta un poco los programas de lucha contra el dengue, y hoy día Ica está que vuela en dengue y atroz, pues, lo que estamos viviendo. Lo que no, fíjese las consecuencias de gestiones torcidas, ¿no? e inoperantes, muy dañino. Gastón, ¿cómo se hizo presente IPIS? ¿Quién lo llamó? ¿Ellos fueron por su cuenta? ¿Cómo vamos a fiscalizar a la prensa, ¿no? Respetando, por supuesto, la libertad de expresión, que es un derecho sagrado que yo, por supuesto, defiendo. Pero qué bueno que se sepa, ¿no?, que en Ica hubieron 90 periodistas sobornados, ¿no? Sí. Antes de entrar en este tema, quería acotar lo que acaban de decir con respecto al tema de las colas. Es que también hubo supervisión, que el médico que tenía que atender, no atendía a 4 y luego se iba a otra clínica privada o a su casa o a enseñar y se quedaba a trabajar. Sí. Ese también fue un factor importante. Y con respecto a la tecnología, Roxana implementó cámaras para poder vigilar a los que daban el examen, y llegó Gallegos y eliminaron las cámaras, claro, justamente para que entre la corrupción, claro, ¿no? Claro. Y no quede graficado lo que estaban haciendo ahí. Claro. Con respecto al tema de la investigación de los periodistas, nosotros ya estábamos haciendo, y luego nos contacta la gente de IPIS a nosotros. Y hicimos un Zoom. Nosotros es tú y sí, tu equipo en el canal. Nosotros y mi equipo, sí, ¿no? Hacemos un Zoom, me piden información en general, pasaron meses, no me llamaban, yo tampoco llamé, hasta que un día me llaman y me dicen, Gastón, estamos yendo a Ica a entrevistar a las personas para que también den su versión. Al final aceptaron algunos dar entrevista, pero cuando llegaron ya se desaparecieron. Gallegos se escapó del gobierno regional, la gente de IPIS lo siguió hasta su restaurante, se escapó por la puerta de atrás, nunca quiso declarar sobre el tema, y finalmente el día 1 de junio del año pasado sacaron el informe de IPIS, ¿no? Pero el tema de IPIS se quedó corto, pues me dijeron, la gente de IPIS me dijo, se quedaron corto porque ellos tenían para hacer otro especial más de investigación, porque incluso se había detectado que los corresponsales nacionales, a excepción de la de Panamericana Televisión, que es la productora de mi programa, todos los corresponsales nacionales también habían ingresado a ser parte de esta organización de apoyo y de respaldo al gobernador Gallegos, que nunca informaron los suicidios que hubieron, nunca informaron la venta de camas UCI, que era escandaloso, nunca informaron la venta sobrevaloradas de los equipos, que muchos de los equipos comprados en la época de Gallegos actualmente están tirados, abandonados, porque ya no sirven. Entonces, nunca la prensa nacional en Ica informó lo que realmente estaba ocurriendo, y ahora esa misma prensa está también trabajando actualmente con el actual gobernador regional, claro, para tapar las cosas, como por ejemplo el tema del audio que salió, que fue un bug en Ica, el tema del audio, donde el mismo Carlos Segarra, asesor principal de Roque Hurtado, hablaba, ¿no?, de ejecutar a la vicegobernadora y a nosotros, y también de las demás cosas que están haciendo ellos ahí, como también lo que pasó con Gallegos, ¿no?, que prácticamente el sueldo que reciben los gerentes no les interesa, ahí no está el negocio, claro, digamos, ¿no? Claro. Porque cada gerente que en la época de Gallegos ha tenido que pagar, y lo sé por ellos mismos, 100.000, 150.000, hay gente que no ha aceptado, pero sin embargo eso era, ¿no? Y aparte del sueldo que recibían, tenían que dejar una cantidad, entre comillas, para el partido. O sea, si ganaban 10.000 soles, 3.000 eran para el partido. Muy parecido a los muchos sueldos. Claro, y muy parecido a los muchos sueldos, muy parecido también, y ya que tocamos el tema nacional, a lo que pasa con el congresista de Acción Popular, lamentablemente, por Ica, ¿no?, que estamos siendo testigos de eso. Él llega a ser congresista, se alió con el gobierno, todos los votos eran a favor del gobierno. Él es Doroteo. Raúl Doroteo, sí, ¿no? Y a cambio de él recibió obras, a cambio de eso recibió... le dieron puestos de trabajo, que a esta gente que le dio puesto de trabajo ya las han entrevistado, son testigos y afirman que sí, lo recomendó Raúl Doroteo, y por lo tanto tengo entendido que esta semana que viene ya el Congreso de la República, con el voto incluso del mismo congresista Marticorena, que es de Ica, para desaforarlo del Congreso, ¿no? ¿Cómo se arregla esto, no, Rosana? Yo tengo mi propuesta, que es un disco rayado, que son autoridades autónomas, ¿no? Yo le quitaría a los gobiernos regionales la gestión de los brevetes. Yo le quitaría a los gobiernos regionales la gestión de la salud y la educación, porque hemos fracasado, ¿no? Hemos fracasado.
ya no insistamos más, porque en todo el Perú es parecido. Repito, esto es un 4 a la N bien iqueño, pero para entender lo que pasa en todo el Perú. Es muy parecido, es muy parecido. Es más, Ica estaba pasando inadvertida porque Ica es pequeñita, ¿no? Arequipa suena más, Piura suena más, Junín suena más. Pero esto que hemos hablado esta noche es lo que ocurre en todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría gestionar brevetes sin coimas? Esa es la pregunta. No creo que me digas esperando que el gobernador regional lo arregle, porque ya sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Sí, pero buscando pues gente, personas idóneas. Bueno, yo estoy en desacuerdo, con todo cariño. Sí, tiene que ser una institución apolítica. No puede un gobernador regional designar a su director regional de transportes y tampoco puede designar a dedo a su director regional de salud, como que lo balearon al tercer día de haber asumido. O sea, Ica es una... Se estaba hablando también de la privatización, ¿no? de las licencias de conducir, pero también se dice de que es trasladarle, igual, porque ya en una oportunidad el Turing lo ha tenido, y similar, ¿no? Que parecía que... Pero el Turing es un antro de tramitadores también. Exacto, ¿no? Entonces cuando hay tramitadores... Hay corrupción. Esa es mi conclusión. Y cuando hay colas en hospitales, hay corrupción en el hospital. Esa es mi otra conclusión. ¿Qué proponen desde Servir para corregir esto? A ver, ingeniero, yo estuve en un conversatorio que Servir realizó a funcionarios que vinieron de Corea del Sur. Y justo a través de sus traductores nosotros le preguntábamos del sector salud, ¿no? En ese tiempo. Y ellos nos manifestaron que como país habían tenido años atrás problemas como los nuestros, ¿no? ¿Qué habían hecho ellos? Simple, habían privatizado el sector, pero en el país cuando escuchamos la palabra privatización, nos caen con todo. Seguimos escuchándolos, nos siguieron explicando que a raíz de la llegada de un presidente, cuyo nombre no recuerdo, empezaron con todos los cambios, ¿no? Desde la cabeza hasta el último. ¿Y qué hicieron? Entregaron los hospitales a los privados, ¿no? Y el privado obviamente con ciertas condiciones y con regulación de precios, ¿no? Para que tampoco el privado pueda tener... Bueno, en esta mesa hemos hablado del Hospital Barton y del Hospital Kaelin, que son dos hospitales de salud, que es otra institución fallida, ¿no? Los agricultores no confiamos en salud, por lo menos en Ica, y sé que esto ocurre en todo el Perú. Y está concesionado efectivamente a instituciones privadas especializadas en gestión de la salud y todos contentos, ¿no? Claro, sí, no es que el servicio es privado, no, la gestión es especializada. Por supuesto son empresas privadas, pero las tarifas y los alcances del sistema de aseguramiento funcionan, ¿no? Entonces tenemos que ir dándole vueltas a la solución, ¿no? Porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo más de lo mismo, ¿no? Sí, pero en este momento, lo que, se tendría que hacer es una reorganización total de la Dirección Regional de Transporte. Yo, soy de la opinión de que todos los trabajadores deben ser removidos el 100% a otras áreas y que se haga una reorganización trasladando otros servidores. Sí, pero Hurtado va a designar al nuevo director. Esa es la pregunta. Claro. Ese es el problema. Claro, yo creo que se debería hacer, claro, que de repente otra entidad maneje como pasó en Huacachina, cuando fuiste, le diste a Huacachina que los mismos empresarios manejen el tema de ingresos y que dejaran... Y viene Gallegos y le quita y se queda con... Claro, y mientras que tu gestión, un fin de semana, había un ingreso de 1000 personas, en la gestión de Gallegos ya habían 500, ¿no? Sí. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Ahora, yo pienso que también viniera por la parte, como hizo Rosana, por la eficiencia. Si yo entrego un brevete en un día, evidentemente ahí se rompe también un poco de corrupción. Claro. Porque si te digo, te entrego un mes, pero si te lo quieres antes, un sencillo ya está arreglado el problema. Yo pienso que también, creo que hay fórmulas que se pueden encontrar para llevar la solución al tema. Sí, yo creo que sí. El tema mixto puede funcionar. Porque, por ejemplo, la inversión pública sí debería hacerla de repente el Estado, ¿no? Para poder atender, pero debería ser una infraestructura de calidad, ¿no?
Bueno, Y- pero Ica las ¿no? tiene. Por eso. La infraestructura de Ica, todos estos logros de salud en Ica fue sin aumentar el presupuesto, sin compra de equipos nuevos, con la infraestructura existente. Sí. Es verdad, Ica estaba beneficiada por lo ocurrido en el sismo del 2007 y toda la infraestructura era muy nueva, ¿no? Pero a mí la gente no me cree cuando decimos que sí se logró eliminar las colas, sí se eliminó el dengue, sí se mejoró la atención significativamente, los testimonios eran muy tiernos de los pacientes y de sus familiares, y lo hicimos. Viene mi sucesor y desaparece todos los logros, ¿no? Por eso yo estoy dándole vueltas a una solución de rediseño institucional, ¿no? Servicios tan especializados como el otorgamiento de un brevete. Si a mí me pones en la dirección de transporte, yo no sabría por dónde empezar, pero hay que conocer cómo se brinda un servicio de salud, hay que conocer cómo se brinda un servicio educativo, y no pueden ser los políticos quienes designen a sus directores, porque estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, eso era lo que quería conversar. Yo les estoy infinitamente agradecidos. Siempre es increíble lo que estamos viviendo en materia de corrupción, pero hay que encararla como lo hemos hecho esta noche. Y repito, esto no es Ica, esto es el Perú, ¿no? Lo que estamos Así viviendo, es, a nivel multiplíquenlo por todo el 24 país. regiones y esa es la situación de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ok. ingeniero. Muchas gracias.